El mundo de los medios de transporte evoluciona constantemente en función de la necesidad de las personas. Uber ha sido uno de los principales protagonistas de esta nueva era, aprovechando las tecnologías de información y utilizando sistemas distribuidos para mejorar el tratamiento de los datos a nivel mundial. Uber como empresa posee 5 grandes áreas donde se centra el trabajo que tiene la empresa. El primero vendría siendo la logística de modelamiento, que es bastante sencilla. Debe existir un usuario, un viaje y un conductor, lo cual se verá afectado principalmente por el lugar donde se va a dirigir el servicio y por el mismo tipo, variando la cantidad de participantes en función de esto para poder hacer cumplir el objetivo de 1-1-1. Otro objetivo que está en mente es la alta disponibilidad global. La visión de Uber es Uber en todos lados, donde cada año aumenta las ciudades con el servicio, teniendo disponibilidad en cada esquina del mundo, con múltiples data centers para la gran cantidad de datos disponibles y soportar además la escalabilidad por cada zona. Además, Uber tiene conciencia geográfica, ya que dado las condiciones geográficas, se debe tener una constante mantención de los servicios en función del entorno en el que se encuentra, por lo que requiere un gran esfuerzo en entregar el mejor servicio para todos los usuarios y conductores disponibles. Además, lo más importante que se puede agregar es la comunicación en tiempo real, por lo que es necesario mantener el funcionamiento constante de la aplicación sin desconexión y estar completamente disponible para tener la buena relación entre el usuario y el conductor y además del sistema, y eso no se vea interrumpido. Finalmente, la plataforma tiene como idea ser de desarrollo abierto, es decir, el desarrollo de la aplicación debe ir mejorando con la comunidad y así poder entregar un servicio lo fiable y el mejor disponible como empresa y aplicación. Ya yéndonos más hacia el punto de vista de la aplicación, desde el usuario tiene un funcionamiento relativamente sencillo. Primero, el usuario tiene instalada la aplicación y la ejecuta. Luego, el usuario selecciona hacia dónde viajará y pide un conductor. Luego, la aplicación conectará al conductor con el usuario eligiendo si acepta las condiciones, tarifa, tiempo de espera, etc. El conductor recogerá luego al usuario y lo transportará a su destino. Así, el usuario podrá también realizar seguimiento mediante el mapa o de los datos que van actualizándose en el sistema. Finalmente, el usuario realiza un pago, ya sea en efectivo o con tarjeta, y se podrán valorar mutuamente. Así, además, Uber ofrece distintos tipos de servicios, como por ejemplo UberX, que vendría siendo el más común en la actualidad, UberXL, que vendría siendo un poco más grande con capacidad de 6 personas, Black, que vendría siendo el Uber de lujo con autos que requieren características específicas, Black Sub, que vendría siendo lo mismo que Black pero con mayor cantidad, Uber Kids, enfocado en los niños, que tendría la mejor implementación del equipamiento para lograr la mayor comodidad, Assist, para personas con movilidad reducida, y los conductores deben estar calificados para ese trabajo. WAV, que vendría siendo similar a Assist, con la diferencia de que este permite la movilidad de dispositivos complejos, como una silla de ruedas. Bici, que vendría siendo Uber con la disponibilidad para moverse con bicicletas, y entre otras. Asimismo, Uber también ha logrado expandirse a distintas áreas. Por ejemplo, Uber Eats, que vendría a ser ya del traslado de alimentos y sería algo muy similar a Uber actualmente. También el Uber enfocado hacia las empresas con distintas configuraciones personalizadas. Uber Health, que vendría siendo el área de salud, y Uber Freight, que ya es para el negocio de carga y de camiones. Tanto para el usuario como el conductor, los requisitos de sistema son principalmente tener un sistema operativo iOS o Android, y Android puede ser 4.0 o superior. La memoria RAM idealmente que sea de 2 GB, el procesador uno de 8 núcleos, octa-core, un acceso a internet constante, según datos, mínimo de 2 GB de datos al mes debería ser suficiente. Además, también podemos agregar que existen otros tipos de requerimientos que vendrían siendo centrados al conductor, y estos son principalmente en Chile: tener más de 21 años, no tener antecedentes penales, una licencia de conductor de clase BOA, un permiso de circulación,
al día y certificado de antecedentes. Bueno, y además de tener una cuenta bancaria donde poder realizarle el depósito del dinero que vendría ganando. Finalmente, también podemos agregar que hay otros tipos de requerimientos para distintos tipos de servicios que vendrían siendo en función del tipo que se viniese a entregar. También otro tipo de requerimientos especiales por cada tipo de servicio ofrecido por los conductores, como el año 2008, la cantidad de filas o asientos en el vehículo, aire acondicionado e incluso una cantidad mínima de viajes y valoración para servicios más cuidadosos, como Assist. Finalmente, los requerimientos que una aplicación del estilo de Uber necesita para funcionar pueden ser variados. Por ejemplo, y por regla general, para construir a lo mejor una aplicación muy similar, vendría siendo tener un registro de usuario donde se van a almacenar los distintos datos del usuario en sí, tener una forma de pago que, como ya decía, que podría ser de efectivo o en tarjeta, una forma de localizar el dispositivo o geolocalización y mostrando el mapa en un GPS, con GPS idealmente para tener mayor detalle del viaje. Una calculadora de precios que variará en función del lugar y de la zona y de la demanda disponible. Además de un tipo de mensajes que puedan comunicarse entre ellos y notificaciones, y también una valoración de usuarios para poder mantener al tanto los buenos usuarios y aquellos que son más regulares. Y a continuación se presentarán las características internas y técnicas de Uber y cómo ha logrado sostener su sistema en el entorno actual. El desarrollo de Uber comenzó en la ciudad de San Francisco, California, con un pequeño grupo de desarrolladores bajo una revolucionaria idea, teniendo todo su código base y los repositorios diseñados para trabajar en esa parte geográfica del mundo, lo cual les permitía resolver los problemas de negocio de una forma sencilla, lo que incluía conectar los pasajeros con los transportistas, el sistema de pagos y también la facturación. Para cumplir con estos requerimientos era razonable contar con toda esa lógica de negocios en un solo lugar, utilizando una arquitectura de tipo centralizada monolítica. Pero en la medida en que comenzaron a expandirse a otras ciudades y agregar nuevas funcionalidades, esto ya no se hace tan razonable. Una arquitectura monolítica pone toda su funcionalidad en un único proceso y la forma en que tiene de escalar, de crecer, es agregando múltiples servidores. En la medida en que los modelos de dominio y las reglas de negocio comenzaron a crecer en conjunto con la adición de nuevas características, los componentes se comenzaron a tornar altamente acoplados y esto logró que la encapsulación y la separación de intereses se tornara un trabajo difícil. Por lo tanto, la tarea primordial del equipo de ingeniería de Uber era encontrar una forma en que rápidamente se pudieran integrar piezas de código al modelo de negocio. En base a lo anterior, les surgió la siguiente interrogante: ¿cómo lograr una alta escalabilidad cuando se tiene diseñada la plataforma en un solo repositorio de una forma descentralizada? La conclusión es que se hace necesario un cambio en la arquitectura de software para poder mejorar todos estos problemas. Uber decidió seguir el ejemplo de empresas como Amazon, Netflix y Twitter y romper el esquema monolítico base para formar una arquitectura orientada a servicios, en sus siglas SOA. Uber decidió implementar esta nueva arquitectura a partir del uso del patrón de microservicios. Una arquitectura de microservicios pone cada funcionalidad, lo más atómica posible, en un servicio separado, y la forma que tiene de escalar es distribuyendo estos servicios a través de los servidores, replicando de acuerdo a la lógica del negocio y a lo que se necesite en ese instante. Cada microservicio es relativamente pequeño en su diseño e implementación, lo que lo hace más fácil de entender y utiliza menos recursos. Esto provoca que la aplicación se ejecute en un tiempo menor. Cada servicio se puede implementar independientemente de otros servicios. Es más fácil implementar nuevas versiones de servicio
y con mayor frecuencia. Otra característica que beneficia el patrón de microservicios es que es más fácil desarrollar en ámbitos de escala. Le permite organizar el esfuerzo de desarrollo en torno a varios equipos. Cada equipo puede desarrollar, desplegar y escalar sus servicios independientemente de todos los demás equipos. Hay un mayor aislamiento de fallas. Por ejemplo, si hay una pérdida de memoria en un servicio, solo ese servicio se verá afectado. Los otros servicios seguirán atendiendo a las demás solicitudes. Cada servicio puede construirse con las tecnologías y herramientas más adecuadas. Las aplicaciones se pueden escribir en una mezcla de lenguajes para explotar sus mejores características. Otro beneficio es implementar módulos redundantes. Se dispone que ante la caída de uno de los módulos, el tráfico se derive al servicio redundante y así no provocar la caída del servicio. En cuanto a la arquitectura física, Uber hace uso básicamente de centros de datos. ¿Ya? Estos centros de datos que usa Uber pueden ser de ellos mismos, que ellos construyeron, o arrendados. Uber a la actualidad no publica un dato de cuántos centros de datos posee y la potencia que estos tienen, pero podemos hacernos una idea con unos datos que tengo. Al 2015, Uber compró un centro de datos de Microsoft de 5 megawatts. ¿Ya? El 2017 arrendó 2 centros de datos de 5 megawatts cada uno. A la actualidad, año 2008, Uber planea una expansión de 5 megawatts a la vez de centros de datos, los cuales tienen 570 racks más o menos, con 1000 metros cuadrados. ¿Ya? Para hacernos una idea de la potencia que tienen, por ejemplo, otros grandes como puede ser Microsoft, Apple o Facebook, arriendan centros de datos de un total de unos 30 megawatts por año, aparte de los que ya construyen, pero más o menos esas son las cifras que se manejan en el mercado. En cuanto a por qué Uber usa centros de datos propios y no otros tipos de servicios, por ejemplo, como puede ser una nube, que sería más costo eficiente, hay diferentes razones. Bueno, una de ellas es que Uber tiene corriendo a la fecha más de 3.500 servicios, los cuales requieren de comunicación entre sí para su correcto funcionamiento. Además, Uber tiene otras necesidades como son estabilidad, escalabilidad, fácil operación y evitar la pérdida de datos. Cada uno de estos tiene sus motivos, por ejemplo, que no se puede caer el servicio, perder datos. Los datos son una información muy valiosa a día de hoy porque con los datos que ellos manejan junto con otros datos pueden sacar análisis muy poderosos para decisiones de negocio o son ventajas competitivas contra su adversario. ¿Ya? Aparte, Uber necesita que la latencia de punto a punto sea cero. No me sirve estar pidiendo un auto y que me diga en 5 minutos cuánto se demora o si hay uno disponible. Una de las ventajas de tener los centros de datos distribuidos es, por ejemplo, evitar pérdida de datos o en caso de caída siempre estar arriba o en caso de desastre estar preparado. ¿Ya? Y para comunicar sus centros de datos por detrás tiene una implementación de Apache Kafka, que es un software para replicar y mover datos en un flujo de datos. ¿Ya? Que en conjunto con implementaciones de Uber que le ayudan a cumplir los requerimientos que ya mencioné, que las aplicaciones que usa Uber son Chaperone y uReplicator que hacen el uso de Apache Kafka. Apache Kafka funciona replicando datos moviendo porque ellos necesitan tener todos los datos en un solo data center para poder hacer análisis poderosos. ¿Ya? Los feeders de los centros de datos son las aplicaciones, el GPS, las rutas, ya pasan por las herramientas con Kafka y hacia adelante alimentan la misma aplicación. Por ejemplo, alguien está pidiendo un auto, que es la aplicación de cliente, llega a los centros de datos de Uber, se maneja y pasa a otro servicio. Esto no lo dije, son microservicios cada uno de estos. Pasa a otro servicio que es la aplicación del conductor. Uber es un sistema que está constantemente cambiando, adaptándose, mejorando y renovando los servicios que entregan a los usuarios de forma directa, como es agregar más servicios de transporte, como por ejemplo Uber Eats, o indirectamente como la detección de fraudes, data mining, procesamiento de mapas y sistemas de feedback.
cosas que indirectamente afectan al servicio entregado al usuario. Estos avances producen significativos cambios dentro del sistema. Dando una idea en cifras, en el 2015 Uber utilizaba aproximadamente 500 microservicios en su sistema, pero como se mencionó ya anteriormente, hace unos meses se manejaban alrededor de 3.500 microservicios, o sea, 7 veces el número inicial en solo 3 años. Estos cambios se dan en distintas áreas del sistema. Por eso se podrían dar cientos o muchos ejemplos, pero solo me centraré en dar 2. El primero es el cambio que se realizó en el servicio que recibía las peticiones de los usuarios y generaba las rutas posibles. Esto se realizaba inicialmente en un solo microservicio, el cual tenía que manejar el seguimiento de los vehículos que estaban activos, realizar el cálculo de rutas posibles y otras tareas que se necesitaban, como mantener también la posición del usuario. Por lo cual, para poder responder todo esto en un tiempo deseable, tenían que utilizar muchos supuestos que limitaban el negocio, como por ejemplo que solo un pasajero iba a ocupar un vehículo, imposibilitando la opción de compartirlo con otras personas que tal vez tuviesen una ruta similar, o por ejemplo que solo transportaría personas, lo cual limita la idea de Uber Eats o otras cosas que quieren entregar. Por eso se realizó el servicio en 2 microservicios principales. Uno que le llaman el servicio de suministro, que maneja los vehículos que están disponibles, haciendo un seguimiento de su posición, el estado, por ejemplo la cantidad de asientos que tengan disponible, o las características del vehículo. Y el otro servicio le llaman servicio de demanda, que maneja a los clientes con las peticiones, los requerimientos de las peticiones, entre otras cosas. Un tercer microservicio es el que llaman DISCO, de Dispatch Optimization, que conecta a los 2 microservicios que se mencionaron antes, que recibe datos de los 2 microservicios y realiza el matching de una forma más eficiente. Los cambios mejoraron la escalabilidad del servicio, ya que ahora no solo era un nodo el que realizaba estas tareas, sino que se dividió en distintos nodos, lo que permitió la implementación de nuevas características, como por ejemplo la predicción de vehículos que le sirviesen a un cliente dependiendo del movimiento del vehículo y no solo si estaban dentro de la misma zona. El otro ejemplo es Cherami, el cual es la herramienta de comunicación que utiliza Uber para conectar microservicios en general y en cierta forma para orquestar las tareas sincrónicas que tienen, por lo cual es una herramienta muy útil dentro del sistema. Inicialmente se utilizaba para esto un compuesto entre Celery, una cola para tareas asíncronas, y Redis, un almacenamiento de memoria para estructuras que se utiliza generalmente como database, caché o message broker. En su momento, la dupla permitió a Uber escalar súper bien, pero llegado a un punto no fue suficiente porque igual limitaba el sistema. Por ejemplo, que solo se podía utilizar Python y que ahora se quería implementar Go y Java para mejorar el rendimiento, y además que el almacenaje en memoria de Redis en un momento ya dejó de ser escalable para el manejo de tantos datos que tiene Uber, que en cifras son aproximadamente 1 trillón de mensajes a diario. Por eso Uber crea Cherami, dándole algunas características como la fiabilidad al pasar de memoria a uso de disco, la tolerancia a falla, la flexibilidad entre disponibilidad y consistencia de datos dependiendo de lo que se necesitase, y un mejor manejo del throughput de las colas, y además de no atar el sistema a un solo lenguaje de programación. Así como se ven estos 2 ejemplos, el sistema está constantemente cambiando, y no solo en software, sino también en hardware. Como el ejemplo mencionado de un servicio, dividirlo en más necesita mayor cantidad de nodos, o de cambio de trabajar en memoria disco puede significar la implementación de otros componentes que manejen una base de datos. Estos cambios nacen a raíz del avance que tiene el sistema en el mundo, como el negocio va transformándose o como tiene nuevos desafíos para lograr o tareas que cumplir. Ahora, hablando del feedback de los desarrolladores, estos están constantemente entregando feedback al mundo en general, ni siquiera a un grupo cerrado. Hacen conferencias, charlas o entregan documentos en su página web en los cuales hablan de cómo ellos han ido aprendiendo sobre su sistema, cómo su sistema ha ido evolucionando, qué cambios han tenido que hacer y qué ha significado todos estos cambios.
Para mostrar esto vamos a mostrar algunos pequeños fragmentos de conferencias que han realizado en distintos lugares. And the first thing I want to say is like, what is Uber's data like? Use the word like. So this is a video showing our global expansion from the first ride we did in San Francisco. And then over the course of 5 years, we reached our million trip in 2012. And then we have been growing rapidly. We did our 1 billion trip in end of 2015. And we quickly did another 1 billion trip in June 2016. What's interesting enough is because there are so many trips happening at the same moment, there are actually 147 trips all started at the same seconds, which we count them as our 2 billion trip. So local agent is one important piece in our infrastructure and something that we are very proud of. What we did is we used to have problems on REST proxy in early days, and that would cause back pressure on applications, causing either data to drop or them to halt. So we created a small, lightweight process by taking some of the code out of REST proxy, where we implemented the same REST interface. And then we take the heart of Kafka, which is log module. So we took both of them together, put them into one process, and created a lightweight engine that can run on all the nodes. So now this little thing is running on each and every box in Uber. Anytime our downstream has an issue, it causes a back pressure here. Our proxy client realizes that, they start putting data to local agent using the exact same API. And local agent puts it on the disk and waits for the downstream to recover. As soon as it recovers, it slowly starts backfilling. Con lo investigado, se puede deducir una necesidad de mejorar la escalabilidad organizacional y proveer mayor resistencia y tolerancia a fallos usando una arquitectura de microservicios. Los desarrolladores de Uber entienden que hasta este punto la solución no es perfecta y requiere de cambios. Desafortunadamente, existen pocas herramientas alternativas a Python y Node que son parte del stack de desarrollo de Uber, y se requiere de una buena inversión de tiempo para construirlas. Lo interesante es ver que si es posible migrar a un modelo monolítico a uno de mayor escalabilidad, como una arquitectura orientada hacia servicios, considerando la evolución de la aplicación. Ya lo ha hecho antes Facebook y Twitter en el pasado, y el equipo de Uber no quiso quedar fuera. A la actualidad, Uber se encuentra con una creciente demanda, la cual ha sabido manejar mediante una constante expansión en cuanto a infraestructura y el uso de nuevo software, el cual le permite estar a la altura de las exigencias del mercado. A Uber se le presentan constantemente nuevos desafíos y necesidades, ya sea por suplir necesidades de los clientes o por entregar, por entregar un servicio más confiable o cómodo, o mejorar su sistema para así tener una forma de trabajo más simple para ellos mismos o más segura. Por eso es que Uber constantemente está actualizando, mejorando y recreando su propio sistema. Así, gracias a la gran capacidad de adaptación que posee Uber, ha logrado mantener su posición fuertemente durante años. Con una competencia fuerte en el área de transporte, desde taxis y aplicaciones similares, entregar un mejor servicio hacia el cliente siempre y mejorando cada área constantemente ha sido la tónica de su éxito, para lograr ser tan fluido como el agua y estar en todos lados.